Hola estudiantes, en esta primera cápsula educativa vamos a recordar un contenido referente a funciones que es parte de álgebra. Entonces vamos a recordar la definición, sus características, las formas en que se representan y su forma o estructura. ¿Ok? Si tienen dudas, recuerden que este video lo pueden ver las veces que ustedes quieran. Empezamos. ¿Qué es una función? Vamos a verlo desde dos maneras. Una manera bien simplecita, ¿cierto? Una idea básica, que nada más diremos que es una relación entre dos cantidades. Obviamente esta relación tiene que ver con operaciones matemáticas, dos cantidades que se relacionan a través de una multiplicación, de una suma, una potencia, un logaritmo, una raíz, eso. Y ya la definición un poco más completa y que sería la más formal, quiere decir lo siguiente. Dice, una función f, que se representa con esta letra, ¿cierto? Minúscula, de un conjunto A en un conjunto B, es decir, estamos asociando dos conjuntos de números, es una relación que asocia a cada elemento X de A, llamado preimagen, un único elemento Y de B llamado imagen. Entonces vamos a tener lo siguiente. Yo tengo un grupo A y tengo un grupo B. Dentro de ese grupo yo encuentro elementos que voy a llamar X e Y para cada grupo. Y estos se relacionan. Uno es la preimagen y el otro me arroja su imagen. Lo vamos a ver con el siguiente esquema. Entonces, tengo una función desde un grupo A a un grupo B. Este grupo de números yo lo voy a llamar conjunto de partida o de salida. Y a este grupo de números B yo le voy a llamar conjunto de llegada. En este conjunto A yo voy a encontrar valores X y en este conjunto B elementos Y, a los cuales llamaremos preimagen e imagen. Ahora, ¿cómo funciona una función? No me diga. Una función toma valores de un conjunto y entrega valores en otros. Una función es una expresión matemática. Entonces yo reemplazo un valor en ella y me entrega un resultado. Es esta el valor que ingresa, la preimagen, y el valor que sale, la imagen. A estos valores los vamos a llamar variables. ¿Ok? Entonces, ordenemos un poco los conceptos. A la X la llamaremos variable independiente. Y a la Y, variable dependiente. ¿Por qué estos nombres? Porque la variable X no depende de la función. Pero la variable Y sí, porque viene como resultado de la función. Entonces, si la función es una multiplicación, Y va a ser distinto a que si es una suma. Pero yo puedo meter los mismos X. Veámoslo un poco más simple con números. Voy a tener esta función f de x, 4x más 2. Ahora, esto f de x es lo mismo que yo diga y, la variable independiente. ¿Qué significa esto? Que el valor de y depende del valor de x. Si yo pongo un 3 ahí en esa x, ¿qué valor me va a tomar y? Entonces ahora para responder a esa pregunta lo que tenemos que hacer es una evaluación. ¿Qué es evaluar? Es reemplazar el valor de x en la función. ¿Dónde está la x? En este caso la x está al lado del 4 multiplicando, entonces voy a colocar 4 por 3 más 2. 12 más 2, entonces f de 3 sería 14. ¿Qué significa esto? Que cuando x vale 3, y vale 14. Es decir, la imagen de 3 es 14. Evaluamos para distintos valores de x para practicar. Por ejemplo, A por 1,5, ¿cierto? Reemplazamos el valor de x por 1,5, multiplicamos, sumamos y obtenemos el valor. Lo mismo hacemos para la otra. 4, en este caso por 2, más 2. Multiplico, sumo. Ahí voy teniendo la preimagen y su imagen. Preimagen y su imagen. Por eso que el valor de y depende, es variable dependiente porque depende de cómo yo reemplace la x. Avanzamos a las formas de representar una función.
¿Ok? Y aquí vamos a encontrar 4 formas de su representación. La primera es la expresión algebraica que define la función. En este ejemplo que nosotros hemos estado trabajando, correspondería a, subimos por acá, es esta. F de x es igual a 4x más 2, es decir, como la fórmula que describe la función. Esa será la representación más básica, más clave, elemental, ¿ya? Que yo necesito. Ahora, eso se lee función de x o f de x, ¿ya? La segunda forma de representar una función es a través de algo que ustedes ya conocen, que son las famosas tablas de datos, donde yo escribo 2 columnas, una columna para las x y unas columnas para las y, preimágenes e imágenes. Entonces, los valores de x son los valores arbitrarios que yo tomé, que yo elegí, que yo decidí, que a mí me gustaron, que fueron estos 3, el 1,5, el 2, el menos 5 y el 0, los valores que reemplazamos nosotros, ¿ya? Y ahora, ¿de dónde sacó los valores de y? Los valores de y los obtuve a partir de la evaluación, del reemplazo de estos valores de x, que son los que obtuvimos aquí arribita cuando hicimos la evaluación, ¿ok? Se completa entonces, ahí se los estoy explicando, a partir de la evaluación del reemplazo, ¿ok? Que fue lo que hicimos anteriormente. Veamos arriba esta parte, a esa parte me refiero, ¿ok? Entonces de ahí saco los valores de y, 14, 8, 10, menos 18 y 2 finalmente, ¿ok? ¿Por qué es importante la tabla de datos? Porque la tabla de datos primero me arroja la relación entre preimágenes e imágenes, pero además de eso, de aquí vamos a obtener nosotros los pares ordenados. ¿Cuáles son los pares ordenados? Los x, y, que nos van a servir más adelante para otra representación de la función, que es la representación gráfica en el plano cartesiano. Por eso que es importante realizar bien la tabla de datos, porque así más adelante el gráfico nos quedará boni. Tercera representación, muy similar a la tabla de datos, corresponde al diagrama sagital. El diagrama sagital me permite visualizar los conjuntos, el conjunto de salida y el conjunto de llegada relacionándolos a través de flechas, ¿ok? Las relaciona. Entonces, tengo aquí mi conjunto de partida, que son los números que yo puse como x, y mi conjunto de llegada, que son los valores que me arrojaron para y. Y se relacionan a través de flechas, es decir, a este le corresponde este, ¿ya? Aquí tengo conjunto A y conjunto B. Entonces, puedo visualizar que a la izquierda vamos a tener entonces el famoso conjunto de salida o conjunto de partida. Y a la derecha nos vamos a encontrar con el conjunto de llegada, que es B, ¿ok? Entonces, recordemos que todos los elementos que están en el conjunto de salida, este 3, el 1,5, el 2, ¿cierto? Todos estos se llaman preimágenes. Y por este lado encontraré las imágenes. Entonces, sinónimo. X es sinónimo de variable dependiente, es sinónimo de preimagen. ¿Ya? Podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la imagen de 3? Miro el diagrama entonces, al 3 le corresponde el 14. O lo puedo preguntar al revés. ¿Cuál es la preimagen de 2? En este caso, estoy buscando la preimagen de este 2. Será 0. ¿Ok? Porque estoy buscando el grupo de las preimágenes, en las A. ¿Ya? Ahora, para que un diagrama sagital represente efectivamente una función, toda preimagen debe tener una sola imagen. ¿Ok? Es decir, de este grupo de salida, de todos los números que estén ahí, debe salir una flechita. Vamos a ver un caso opuesto. Supongamos tengo el conjunto A, este conjunto B, y pasa lo siguiente que está ahí. Este ejemplo que estamos viendo no representaría una función. ¿Por qué no la representaría? Porque resulta que ese 3 que está en el conjunto A no tiene ninguna imagen. No hay ninguna flecha que lo asocie con un número de B. Por lo tanto, no es función. Otra condición para que un diagrama represente una función es que toda preimagen debe tener una única imagen. ¿Qué significa esto? Que de cada elemento del conjunto A solo debe salir una flecha. Veamos un contraejemplo. Voy a tener el mismo conjunto A, el B, aquí tengo los elementos,
Y entonces van a estar las siguientes relaciones. Las vemos ahí. ¿Ok? Entonces, en este caso, no representa una función este diagrama. ¿Por qué no? Porque el 1 tiene dos imágenes. Esto sería como que yo reemplazara un valor de x en la función, la evaluara y me diera dos resultados distintos. Entonces, por eso es que no es una función. Ahora, miremos el caso del 2 y el 3, que ambos se dirigen al mismo elemento de b, que es c. Entonces, nace la pregunta, ¿es posible que dos preimágenes, como el 2 y el 3, tengan una sola imagen, que es c? Entonces, la respuesta es afirmativa. Sí, sí se puede. Y para eso se los voy a demostrar con la siguiente función, f de x con x al cuadrado. Para eso vamos a evaluar dos valores distintos, el 2 positivo y el 2 negativo. Entonces, fíjense que al reemplazar y obtener el resultado, obtenemos los mismos valores. Porque si yo reemplazo el 2 positivo, el 2 negativo, al estar el cuadrado, siempre el resultado será positivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que dos números distintos llegan a la misma imagen. Si lo representara sagitalmente, sería algo como esto. El 2 y el menos 2, ambos llegan al 4. Y eso sí es una función. ¿Ok? Avanzamos a la cuarta forma de representación, que es la representación gráfica, que ustedes ya más o menos la conocen. Para eso entonces es necesario que nos devolvamos al trabajo anterior que hicimos, que fue la tabla de datos, esta que está acá. Porque de aquí nosotros vamos a sacar los pares ordenados, es decir, los puntos x, y. Tomamos nuestra función entonces, que es esta la que hemos trabajado, y de aquí necesito sacar los pares ordenados. Entonces los saco a partir de la tabla de datos o del diagrama sagital. Tomar 3 es suficiente, pero tienen que ser significativos. Es por eso que voy a quitar el 3,14 y lo voy a reemplazar por uno que tenía, que era el menos 5,8. Siempre es importante considerar valores positivos, negativos y el 0. Esos son los valores significativos. Ya que tenemos seleccionados nuestros pares ordenados, entonces nos dirigimos al plano cartesiano, ubicamos el eje Y, el eje X y vamos ubicando los puntos. Menos 5 en el X, estaría por acá, y bajaría el menos 18, abajo, ¿cierto? Negativos, por acá, marco el punto. Ahora el 2 positivo para el lado derecho y el 10 positivo arriba. Voy a marcarlos aquí para que los vean. Y por último, 0 en el X, me quedo al medio y subo al 2. Ahí está. Ya que tengo los 3 puntos significativos marcados, entonces lo único que me basta por hacer es trazar la recta que los une. Y ahí estaría representado el gráfico. Es bastante simple cuando uno hace bien la tabla de datos, si no, olvídate de que a la escoba. Vamos entonces al dominio y el recorrido de una función. Esto tiene que ver con estos conjuntos que nosotros llamamos de A a B, una función que va de A a B. Ahora, ¿cómo entendemos esto? De la siguiente manera, que hay un grupo de números. Cuando hablamos de conjunto, estamos hablando de conjuntos de números que tienen ciertas características. Entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a definir. El conjunto de números al que pertenecen las variables independientes, es decir, la x, es a lo que llamaremos el dominio y que abreviaremos como dom de la función de f. Por el otro lado, el conjunto al que pertenece la variable dependiente, es decir, las x, es lo que llamaremos el recorrido y que abreviaremos como rec de f. Ahí está. Entonces, ¿qué conjunto estamos hablando? Los conjuntos numéricos, los naturales, los enteros, los racionales y los reales, por ejemplo, ¿cierto? Que se representan con esas letras. Recordemos, definámoslo, los naturales recordemos que son los números enteros positivos, los z son los enteros positivos y negativos, y los racionales corresponden a los decimales y fracciones. Aquí también encontramos los irracionales, se me habían olvidado eso, que se representan como r menos q. ¿Quiénes son los irracionales? Son todos los números decimales infinitos, pero que no son periódicos. Los periódicos están en los racionales, como por ejemplo pi, raíz de 2, etc. Y los reales son todos los anteriores juntos. Entonces, si tengo la función con la que hemos estado trabajando todo este video, vamos a determinar el dominio y su recorrido.
para eso tengo que hacerme las preguntas si es que hay alguna restricción, es decir, como que si hay algún valor prohibido para X. Y resulta que no, porque yo esta X la puedo reemplazar por cualquier valor que se me ocurra, naturales, enteros, racionales, irracionales si quisiera. Por lo tanto, significa que el dominio estará en el conjunto de todos los reales, es decir, todos los números yo los puedo reemplazar ahí en X. Y el recorrido, me hago la misma pregunta, pero esta vez para Y. ¿Hay alguna restricción, un valor prohibido para Y? Y entonces la respuesta en este caso, que cuando son funciones lineales, no. ¿Ok? Porque este es el valor de Y, puede tomar cualquier valor porque depende del valor de X. Y resulta que si el valor de X no tenía restricción, entonces menos lo va a tener el valor de Y. Por eso que nuevamente el recorrido serán todos los reales. Ahora, no siempre es así. ¿Ok? Veremos un caso donde no pasa eso. Supongamos. Vuelvo a la función x cuadrado. No es necesario que todas se llaman f. Por ejemplo, esta se llama g. Hago una tabla de valores y voy a reemplazar ciertos números. El -1, estos que elegí por acá. Los evalúo. Como son al cuadrado, es multiplicarlo dos veces. -1 por -1, 1. 3 por 3, 9. -4 por -4, 16. Ahí me da ese valor. Y 4. Ahora, si yo me fijo en los valores de x, que me van a decir el dominio, yo puedo colocar positivos, negativos, decimales, por lo tanto, todos los reales. Pero si yo me fijo en el valor de Y, resulta que ahí solamente me dieron valores positivos. Es decir, no estoy incluyendo los números negativos. ¿Cómo lo escribo? Como R, es decir, todos los reales, pero solo los positivos, R más. Ese sería mi conjunto de llegada. Veamos para otra función, h de x, 1 partido en x. Entonces, en el dominio, me hago la pregunta, ¿hay alguna restricción para el valor de x? Y si la hay, x no puede ser igual a 0, porque todas las fracciones, en todas las fracciones el denominador tiene que ser distinto de 0. Si no, ¿qué es lo que pasa? Si x fuera 0, se indetermina el valor de esta expresión, porque la división por 0 no está definida. Es como que no existe. Esa cuestión que cuando ustedes ponen dividido por 0 en el celular y les sale infinito, es mentira. No existe. ¿Ya? Entonces x no puede ser 0. ¿Cómo escribo eso? X puede tomar cualquier valor real, cualquier número, menos el 0. Y ahí lo pongo entre esas llavecitas. Miro el recorrido. Cuando hay restricción en x, lo más probable es que haya una restricción en y. Para descubrir esa restricción, entonces, lo que hacemos es despejar el valor de x de la función. Entonces pongo y es igual a x. Ahí está la función que escribimos más arriba, ¿cierto? Eso lo tengo que cambiar, es x. Y despejo x, es decir, la dejo solita. Esta x que está dividiendo, la paso multiplicando. Y para dejarla sola, esta y que está acá, la tengo que cambiar. Ahí está, dividiendo. Me pregunto entonces, ¿hay una restricción para y? Y no puede ser 0, por las mismas razones que vimos recién. Entonces, el recorrido será todos los reales menos el 0. Análisis del gráfico de una función. Para una función definida de un grupo A un conjunto B, entonces el gráfico corresponde a los pares ordenados, al conjunto de pares ordenados obtenidos, y que es luego el que ubicamos en el plano cartesiano. Recordemos entonces cómo obtuvimos esos pares ordenados. Esos pares ordenados los obtuvimos a través de la evaluación de la función, es decir, reemplazamos valores de x para obtener los valores de y, ¿cierto? Y ahí completamos nuestra tablita de datos y de ahí sacamos los pares ordenados. ¿Ya? Ahora, la idea es que estos valores que nosotros reemplacemos sean valores significativos. Lo que les decía anteriormente, que incluyamos valores positivos, negativos y el 0. Siempre, ¿ya? Y estos son los pares que nosotros ubicamos en el plano cartesiano. Entonces, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Vamos a tener un plano, esta vez lo voy a dibujar con unas rectas para que me quede más derechito. Ahí está. X e y, y voy a tener una función f de x cualquiera, no la voy a definir porque es simplemente un ejemplo para que ustedes noten lo siguiente. Supongamos que yo reemplazo el 1 en una función,
Entonces al reemplazar me va a dar un valor f de 1. Marco el punto. Si reemplazo el valor 0 de una función, me va a dar el valor f de 0, que es el valor que obtendría al reemplazar. Y si reemplazo un 5, por ejemplo, me daría un f de 5 por acá. Supongamos, es un ejemplo. Entonces tengo 3 puntos, no necesariamente es una recta siempre, esta queda como una curvita. Y entonces la versatilidad que tiene el gráfico es que me puede entregar visualmente el dominio y el recorrido de la función. ¿Cómo? Lo detecto en el espacio que ocupa el gráfico en X, ese sería el dominio, y el espacio que ocupa el gráfico en Y, ese no es. Ese que está aquí tampoco, es este pedacito. Entonces, es ahí donde hay gráfico en el eje Y, es el recorrido. Así lo podemos ver visualmente a través de la representación gráfica. Ahora, ¿cómo determinamos, al igual como lo hicimos con el diagrama sagital, si un gráfico representa una función? Para eso entonces vamos a hacer la comparación. Tengo aquí este gráfico, este otro gráfico, y voy a trazar dos funciones, esa y esto que está por acá. Y vamos a determinar si corresponden o no a una función. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que trazar líneas perpendiculares al eje X, es decir, líneas verticales, ¿ya? Si estas líneas verticales, es decir, de arriba para abajo, cortan o chocan al gráfico en más de un punto, entonces yo determino que eso no es una función. Veámoslo. Entonces voy a trazar aquí unas líneas en el primer gráfico y chum, 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 y estas líneas chocan solo en un punto. Ahí lo ven. Entonces sí es función. Pero en este caso, por ejemplo, ahí podría chocar en un solo punto. Pero si las tiro acá, chocan dos, cortan dos. Así que nadie lo pesque porque no es función. Chao, chao. Vamos a algunas actividades resueltas. Determinemos si estos diagramas sagitales representan o no una función. En el primero me doy cuenta que el 1 no tiene imagen y más encima que del 4 que está acá arribita salen dos flechas, que es al 2 y al vector negativo y positivo. Entonces, en el primer caso, según lo que vimos anteriormente, no sería una función y las razones son las siguientes. El 4 tiene dos imágenes. Ya vimos que eso no es posible. Imágenes, ahí está con tilde. Y el 1 no tiene imagen. Miramos al otro lado, vemos el conjunto de salida. Todos tienen flechita saliente, por lo tanto hay imagen para cada uno. Y la imagen es única. Perfecto. Entonces, en este caso, sí es una función. Porque cada preimagen tiene una única imagen, que es la condición para que el diagrama represente una función. Vamos al siguiente ejercicio, un ejemplo. Dice acá, ¿cuál es el dominio y recorrido de una función f? Y ahí me aparecen esos símbolos, ¿cierto? Y que puede que los confundan. Bueno, esto nada más que está diciendo que el conjunto A es un subconjunto de los números reales. Y subconjunto es ese simbolito que aparece como una C con una rayita abajo. Quiere decir que el conjunto de salida es una parte de los números. No son todos. Debe haber alguna excepción. Lo mismo sucede para el recorrido. Entonces, veamos el dominio y nos hacemos la pregunta. ¿Hay alguna restricción para la función? Y claro, siempre que hayan fracciones van a haber restricciones porque el denominador no puede ser 0. Entonces nace la pregunta, ¿cuándo este denominador 4x menos 1 es igual a 0? Ahí me faltó el tilde en la A en cuándo. ¿Y para qué valor de x? Entonces, para determinar cuándo se hace 0 el denominador, igualamos el denominador a 0. Despejo, me va a quedar 0 más 1, pero ya sabemos que eso es 1, y el 4 multiplicando, dividiendo. Significa entonces que cuando x valga un cuarto, sea igual a un cuarto, el denominador va a ser igual a 0. Entonces, he ahí la madre del cordero. Quiere decir entonces que ese es el valor prohibido, es el valor que no puede tomar la x. ¿Ya? Ahí el puntito va arriba. Ahí sí. Entonces, el dominio serán todos los números excepto menos el 1/4. ¿Ya? Liz Taylor. Avanzamos
y vamos a estudiar entonces el recorrido. Si hay restricción en la X, lo más probable es que haya restricción en la Y. Entonces, despejamos X. Tenemos nuestra función y es igual a 1 partido en menos. Y entonces toda esta expresión que está aquí debajo en el denominador dividiendo, la vamos a pasar multiplicando de esta manera. Ya saben que aquí se distribuye la multiplicación 4 y X y por 1 sería Y, igual a 1. Entonces ahora la misión que tenemos nosotros es despejar la X, dejar la X aislada. Entonces debo quitarle este 4y y este menos X que está acá. Lo primero que voy a quitar es ese menos y que tenemos ahí y que si está restando ya sabemos que al otro lado de la ecuación sumando será la clave. Y este 4y multiplicando que tengo ahí, ustedes saben que se está multiplicando para anularlo, ¿cierto? Dividiendo. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué restricción hay para y? Y si el resultado me dio una fracción, entonces debo observar el denominador. Y no puede ser 0. Porque si y llegase a valer 0, me quedaría 4 por 0. Y eso sería 0. Es decir, el valor prohibido, el denominador no puede ser 0. Definimos entonces el recorrido. Recorrido será todos los números reales. Voy a escribir más bonito mejor. Todos los números reales, excepto, es decir, menos el 0. Y ahí ya tengo definido entonces el dominio y el recorrido de esa expresión. El siguiente ejercicio dice, determina si el punto 3,7 pertenece a la gráfica. Para determinar si un punto pertenece a un gráfico de una función, lo que debemos hacer es reemplazar. Nosotros tenemos un par ordenado x, y, que en este caso es 3,7. Entonces lo que hacemos es que este valor, de la x, lo reemplazamos en la función. Ahí tengo la función y voy a reemplazar el 3 donde estaba la x. Ahí. Calculo y la idea es que debería llegar al 7. Pero resulta que 9 más 1 me da 10. Y me debería dar 7. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el punto no pertenece a la gráfica de la función. Ese símbolo E con la rayita es no pertenece. ¿Ok? Dice, esboza el gráfico de la función g de x raíz de x más 1. Para hacer un gráfico, lo primero es la tabla de datos. Entonces ustedes se dan valores para x, ustedes los eligen, el 0, un número positivo y un número negativo, el que ustedes quieran. Y vamos a ir reemplazando, evaluando en la función, ¿cierto? Ahí en vez de escribir la x puse el 0, 0 más 1 es 1 y la raíz de 1, 1. En el segundo caso reemplazo el menos 1, se me anula, se resta y me queda raíz de 0 y la raíz de 0, ya tú sabes, 0. Reemplazo entonces ahora por último el 3, sería 3 más 1, eso me da 4 y la raíz de 4 es 2. Entonces ya teniendo nuestra tabla de datos completa, ya evaluamos, nos vamos al gráfico, al plano cartesiano, trazamos eje X, trazamos eje Y y obtenemos los pares ordenados de aquí de la tabla de datos. 0,1, menos 1,0, 3,2. Y son estos puntos los que ubicamos en nuestro plano. ¿Ok? Ahora, para que les quede bonito el plano cartesiano, siempre el espacio entre cada número debe ser el mismo, porque si no les va a quedar una cosa descuadrada y fea. Vamos ubicando los puntos, tengo el primero ahí, el segundo acá, y 3,2, 3 en el X, 2 en el Y, ahí está. Trazo, y tengo el gráfico de la función. Eso. Muy bien, estudiantes, entonces ahí visualizamos el resumen de todo lo que hemos visto en el video. Recuerden que este archivo yo se lo voy a subir también como PDF. Este contenido debe quedar registrado en su cuaderno y de este mismo video, de esta misma cápsula, salen los ejemplos para la guía de actividades que se adjunta. Esfuércense. Si es que no entienden algo, recuerden que tenemos conferencia Meet la próxima semana donde me pueden consultar sus dudas, pero obviamente no esperen a esa instancia. Si tienen la posibilidad de poder resolver sus dudas a través de otro medio, ya sea buscando otros tutoriales o buscándolo en internet o consultándome también por correo, ustedes ya saben cómo contactarme. Así que un saludo, espero que haya sido lo más claro posible. Espero su retroalimentación, que me haya dicho si resultó o no resultó. Saludos y nos vemos pronto. Adiósín.